Con su venia, señora presidenta, compañeras y compañeros diputados, lo central de estos dictámenes que hoy estamos discutiendo es que exhibe la frivolidad, el desorden, la demagogia y el incumplimiento de la administración de Vicente Fox Quesada. Lean los dictámenes, señalan los hechos de estos dos ejercicios y durante el conjunto de su mandato. Estos dictámenes se hicieron tarde, con poca información y basados únicamente en el contenido del informe de la Auditoría Superior y sin una verdadera confrontación con los verdaderos ejecutores del gasto. Quiero destacar que el informe de la auditoría, y aquí no se ha dicho, solo revisa una pequeñísima parte del gasto público federal, ni siquiera el 5% del gasto. Y aún así tenemos elementos firmes de estos dictámenes, de ese texto, para decir que Vicente Fox desperdició la oportunidad para que el país pudiera crecer y de dotar a los mexicanos de mejores condiciones de vida y sentar así bases firmes, bases reales, no financieras, de una economía fuerte y vigorosa que pudiera enfrentar de mejor manera la crisis que hoy enfrenta el pueblo de México. En esta sesión, la Cámara de Diputados pone a Vicente Fox en su lugar, el de un demagogo que ofreció, pero no cumplió, el de un administrador inepto que no supo qué hacer cuando se encontró con las sumas tan elevadas, cuantiosas de excedentes petroleros. Se dice aquí que la opacidad está en los estados. Bueno, pues es responsabilidad de la administración de Fox que esos recursos se hayan desperdiciado en el gobierno federal y en el gobierno de los estados, de esos excedentes petroleros, por complicidad y por muchas otras cosas. Recordemos que el gobierno calculó el precio del petróleo a $15 y terminó en un promedio de $21.5. La inflación, que debería haber sido, según ellos, de 4 o 5%, subió a 5.7%. Y que el crecimiento de la economía en unos 7% apenas alcanzó el 0.8% en el 2002. Para el 2003, la promesa de crecer 3, el PIB, solamente llegó a 1.3. ¿Y qué decir de los empleos que se prometieron? Aquí se ha dicho, el pueblo de México vive en un gran desempleo. No tiene trabajo el pueblo de México. Por eso, el artículo 5 del decreto que promovió el PRD dice claramente, el Ejecutivo Federal no alcanzó las proyecciones de crecimiento económico, recaudación tributaria y tasa inflacionaria. Decir esto no es un linchamiento, es nada más la pura verdad. Los diputados del PAN han dicho que están contentos con el desempeño de la macroeconomía. Yo les digo, ¿de qué sirve esa disciplina si las condiciones de vida de los mexicanos no cambiaron? Si nunca se generaron los empleos que se requieren, si tenemos más de 40 millones de compatriotas en la pobreza, ¿para qué sirve cuidar índices financieros mientras el pueblo no ve ninguna mejora? ¿De qué sirve la transparencia que tanto pregonan si no hay sanciones? Por otra parte, debe destacarse el manejo discrecional y abusivo del presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. Con la ley de su lado, la administración de Fox subejerció y transfirió recursos sin respetar el acuerdo del legislativo, tan solo considerando las principales ampliaciones y reducciones de cada año. El gobierno movió discrecionalmente recursos por 173,000 millones de pesos en el 2002 e hizo lo mismo por 136,000 millones de pesos en el 2003. De esa forma se quitó dinero a los proyectos y programas aprobados y se mandó a donde el gobierno quiso hacerlo, en los fideicomisos, en el gasto corriente y quién sabe a dónde más. Pero lo más grave es que esa infamia afectó a los más débiles. En el 2002,
1.827 millones de pesos pasaron a rubros distintos a los autorizados por la Cámara, afectando a los migrantes. Y en 2003 se redujeron montos a madres jóvenes en 89%, a niños migrantes el 62%, a pueblos indígenas en 58% y el Hospital de la Mujer del DF en 51%. La burla fue que el legislativo aprobó dinero para los sectores vulnerables y el gobierno se llevó dinero al gasto burocrático. Y lo peor fue que dejó de ejercer recursos destinados a acciones de beneficio directo de los mexicanos. La ineficiencia del gobierno de Fox partió de que ni siquiera cumplió con los criterios mínimos elementales de contabilidad. En estos años del gobierno de Vicente Fox no se cumplió reiteradamente con tres principios del registro del dinero público: legalidad, revelación suficiente y base de registro. Así lo consta el dictamen. Pero lo peor fue que esa anomalía se concentró siempre en las mismas tres dependencias: Energía, SCT y Hacienda. Vale la pena recordarles a todos los presentes que Felipe Calderón fue titular de la Secretaría de Energía durante ese gobierno. ¿Esto quiere decir que a Calderón le tocó parte de esta responsabilidad? Porque fue un responsable directo de las áreas con más incumplimiento. Concluye el orador. Termino, diputada presidenta. Los legisladores no podemos ser cómplices políticos de las anomalías que ahora se conocen y que se realizaron en estas cuentas públicas. El caso de la Lotería Nacional, el desastre del Fonden, la ineficacia del sistema de administración tributaria y muchas otras cosas. Lo que el pueblo se pregunta hoy va más allá de la cancelación de un fideicomiso o de las respuestas a las observaciones. Lo que el pueblo se pregunta es por qué las auditorías no se llevan a las investigaciones penales. Quizás por debilidades de la ley o quizá porque no hay suficiente voluntad. Por todo esto, hoy no se debe dar por cerrado el expediente. La historia apenas empieza a ajustar cuentas con este personaje que fue Fox. Que quede constancia hoy, compañeros diputados, que nosotros no nos quedamos callados y no fuimos comparsa de la demagogia, la frivolidad y el engaño que vivió el pueblo de México durante el gobierno de Vicente Fox. Gracias, señora presidenta. Gracias.